Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de operativa de importación. Bueno, vamos a hablar de las distintas vías de la operativa. Vamos a comenzar con el artículo 130, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Todo medio de transporte que arribe al territorio aduanero debe hacerlo por las vías legales, que es la zona primaria. El artículo 130 dice: sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, todo medio de transporte procedente del exterior que arriba el territorio aduanero o se detenga en él deberá entrar por una zona habilitada, es decir, por la zona primaria. Hacerlo por lugar habilitado dentro del lugar establecido, es decir, toda mercadería que va a hacer tránsito, tanto que va a pasar por nuestro país, va a ingresar por una aduana, por una zona primaria, y en las horas establecidas para su cruce, tránsito y salida a los territorios por otra aduana, o bien se va a ingresar para ser destinada a nuestro territorio como importación a consumo temporaria o tránsito interior, deberá hacerlo por las horas, lugares habilitados que son las aduanas o zonas primarias. Al hacerlo por lugar habilitado y lugar establecido, deberá presentar inmediatamente, es decir, su agente de transporte o representante de los transportes, deberán presentar al servicio aduanero los documentos referidos a cualquier medio de transporte que ingrese o ejerza el derecho de visita. La documentación, que en estos casos exige la aduana para la vía de transporte que se utilice. Esto estoy hablando de manera general. Después vamos a ampliar cada medio de transporte. En el 131 dice que la Dirección General de Aduana tiene las formalidades que habrá de ajustarse a la confección, presentación y trámites de la documentación que debe presentarse en el tiempo de arribar al medio de transporte, incluida la formalidad relativa al modo de descripción de la mercadería. Por ejemplo, si viene en un conocimiento embarque, va a venir en inglés, por lo general va a decir con un contenedor de 40 pies o de 20 pies, va a haber un conocimiento general de la carga o conocimiento madre. Y después va a haber los conocimientos hijos que corresponde a cada consignatario que trae su mercadería y a cada agente de transporte individual que deberá desconsolidar, producir la desconsolidación del total de la carga de sus contenedores o su contenedor. Y cada contenedor tiene su propio conocimiento embarque con su propio costo de flete y o seguro de arribo. Si es vía aérea, la mercadería trae su propia guía aérea y indica el consignatario que importó la mercadería o compró la mercadería, y esa mercadería queda resguardada en aduana hasta tanto se le dé destinación. En ese estado, cuando ingresa, el agente de transporte, con la documentación necesaria, si es vía acuática, el BL o el Bill Landing, el Bill of Landing, como se dice, presentará al servicio aduanero el documento pertinente a esa mercadería. Luego, si es vía aérea, la guía aérea, muy conocida, aunque usted traiga una mercadería por DHL, UPS o FedEx, también deberá presentar la guía aérea en la cual vino con su correspondiente flete. Ahora, acá estamos hablando de grandes cargas que vienen consolidadas en vía aérea. Cada agente de transporte deberá presentar manifiesto en sistema María para que la mercadería pueda ingresar de manera legal al territorio aduanero, es decir, presentar un documento que generará en el sistema informático María en la parte de la declaración sumaria o del agente de transporte, y esto se genera mediante el documento de transporte de la carga, es decir, la guía aérea, el conocimiento de embarque, el TIF DTA o el MIC DTA en caso de camión
también con algunos aportes del CRT, pero más que nada con el Manifiesto Internacional de Carga. En el 132 dice, no podrá autorizarse el comienzo de la operación de descarga mientras no se haya hecho el MANI. Obviamente, de transporte no fuera presentada la documentación prevista, es decir, que la gente de transporte, mediante el documento referente, cargue en el sistema todos los datos del medio de transporte con el documento original de la carga, imprima el MANI, arme la carpeta y lo presente al servicio aduanero y en el mismo manifiesto pida la descarga de la mercadería correspondiente a la cual él está abocado, es decir, en la cual él se hace responsable en ese MANI, pide la descarga de ese contenedor o de esos contenedores y también puede pedir la permanencia a bordo de algunas mercaderías o también puede pedir, con el MANI debe pedir descarga, ingreso a depósito. Los términos MANI significa manifestar el ingreso de un medio de transporte con carga al territorio aduanero y pedir la descarga dentro del mismo MANI, es decir, tránsito aduanero sí, se pide la descarga, ingreso a depósito, ida, ingreso a depósito aduanero. También debe declarar el contenedor, si viene en contenedor, va a elegir la opción contenedor sí, va a poner la sigla del contenedor y el número de contenedor, el número del BL, el consignatario y va a imprimir el MANI. Primero va a hacer una carga general de todo el medio de transporte, cómo se llama, la bandera, y después con la carga, con contenedor, de dónde viene, origen, procedencia, en bandera del medio de transporte, la cantidad de contenedores que está trayendo, marca, modelo, marca, modelo y la posición arancelaria de 6 o 8 dígitos, que por lo general se pide la NSM ya cuando viene del exterior. Va a venir la posición el código arancelario, o viene ya el code dice, o el código arancelario. Vienen 8 dígitos ya impreso en el documento. Contenedor dice, contiene goods, o sea, mercadería, eh, code o código 29, 29, 10, 10, 10. Con eso ya el agente de transporte con esos datos y el consignatario hace el MANI, pide la descarga, el ingreso a depósito, o bien si es vía aérea hace lo mismo y si es vía camión manifiesta carga y la mercadería permanece en el lugar, en la zona primaria, en el caso de Posada, en el ASI, área de control integrado, hasta tanto el despachante de aduana de destinación a consumo temporaria, pero ya queda presentado al medio de transporte. En la vía terrestre, acuática o aérea, vamos a empezar a analizar un poco en la vía acuática, dice el buque debe traer a bordo la aclaración de los datos relativos al buque, es decir, todos los permisos de navegación para navegar, los manifiestos originales de la carga, manifiesto madre, el manifiesto madre o los manifiestos originales de la carga, porque vienen todos los hijos y en el caso de la descarga, van a haber manifiestos de 6 contenedores para poder desconsolidar. Cada agente de transporte deberá pedir el documento de transporte pagado previa descarga y pagado el flete. Se le otorgará el manifiesto original de la carga y entonces con eso realiza el MANI, pide la descarga y toda la mercadería que no está incluida en el manifiesto de la carga, es decir, que no va a descargarse en el puerto, permanece a bordo sin necesidad de pedir la descarga. También se pide la aclaración del equipaje no acompañado, es decir, si viene equipaje no acompañado de alguien en el buque, que mandó por buque, también,
O la mudanza, en todo caso, si viene mudanza de alguien, también se pide la- el- los datos de la persona porque llega primero la mudanza que la persona. Eh, y las encomiendas marítimas, porque muchas veces vienen las encomiendas marítimas que por lo general vienen en redes o vienen los pallets en las redes, famosas redes y deben descargarse las redes marítimas que ustedes suelen ver en las películas, suelen ver cuando vienen las mercaderías. Antiguamente venían en redes cuando los contenedores no existían, pero eso se dice las encomiendas marítimas. El manifiesto de rancho, es decir, todo lo que trae el medio de transporte, aceite, combustible, el combustible que tiene en la parte de motores, tiene que presentar cuánto tiene, qué cantidad de combustible, aceite, todo tipo de materiales que tienen como manguera, todo lo que sea artículos para el arreglo, para la mantención del medio de transporte. Y la pacotilla es todo lo que trae cada tripulante. También deberá presentar su libreta para poder hacer el control si no han violado el régimen tanto de rancho. Si viola el rancho va todo a la orden del capitán y deben pagar multa, igual que los tripulantes o personas que están a cargo de controlar los contenedores, controlar la temperatura y que están trabajando dentro del buque. Si violan la pacotilla deben pagar el 50% de cada producto o el valor en aduana si no está declarado en la libreta pacotilla. Es muy importante, no puede ingresar al país ninguna mercadería o que se considere que, si la aduana considera que supera el monto, ya que hay países que consideran cierto monto y hay países que no, como el nuestro, que controla y si creen que eso va a ingresar al país de pagar tributo, pagará tributo. No hay obligación de manifestar a los aparejos y utensilios del buque ni el equipaje acompañado a los pasajeros. Es decir, toda la ropa y esas cosas que acompañan a los pasajeros no hace falta manifestar. Siempre que ahora en cuanto a la pacotilla me preguntarán ustedes, ¿qué debo hacer en la pacotilla? Y bueno, el manifiesto en la pacotilla es todo lo que trae cada tripulante del medio de transporte. Ahora el equipaje acompañado es la ropa y todo lo que los artículos de limpieza de las personas, es decir, productos para mantención del cuerpo y todo eso, y toalla. No hay obligación de presentar aparejos, bueno, los platos, los utensilios de cocina, pero es porque forman parte del rancho también. Es parte del medio de transporte. En el supuesto de que mediare negativa a presentar la documentación que el prisionero podrá interdictar el buque y obligarlo a retornar. Interdictar es decirlo, bueno, debido a la rebeldía de que no quiere presentar la documentación porque se supone, se prevé de que ha cometido algún ilícito, la aduana interdicta al buque, es decir, le suspende la entrada y le obliga a retornar al exterior, es decir, a salir a aguas internacionales. No puede permanecer en ninguna parte del lecho subsuelo submarino o el mar argentino y deberá salir inmediatamente al exterior. Es decir, siempre cuando se trata de medio de transporte pesquero, medio de transporte que están en el mar argentino, deberán eh, retirarse del territorio aduanero de manera inmediata, en caso, por ejemplo, de encontrar pesqueros o barcos que estén pescando y depredando el medio marítimo argentino. Es muy común ver la pesca de calamares, todas esas cosas. Deberá interdictarse, traerlo a la Argentina y si no se rebelan, contra el Estado argentino se deberá interdictar toda la mercadería, se va a secuestrar toda la mercadería y el buque quedará a cargo del servicio aduanero y ahí entra ya la diplomacia china y por lo general había una ley antigua de hundimiento del medio de transporte, tras- pero esa ley ya no existe, pero ese medio de transporte se lo remolca hasta el puerto argentino y queda ahí secuestrado hasta tanto la diplomacia lo libere. Pero todas las personas que están, el capitán del buque quedará detenido con toda la flota si están pescando y
y huyen del servicio aduanero y de la fuerza de seguridad en el mar argentino. Eso para explicarlo porque a veces sucede y si se los pilla pescando, se le pide, se ve qué bandera usa, muchas veces usa la bandera argentina, y si usan la bandera argentina con más razón se interdicta el buque y se considera la mercadería como exportada para consumo, pero no debe pagar todos los tributos del capitán del buque. La mercadería, es decir, se clasifica, se valora de oficio y se le da una destinación al sistema informático María. Se le considera importador al capitán del buque y exportador a la aduana argentina o al Estado argentino, y se le cobra todos los tributos y demás impuestos al capitán del buque, es decir, origen Argentina, procedencia argentina, destino China, y se le cobra todos los tributos, se interdicta el buque y el buque queda secuestrado y por ende no habrá devolución si el buque está pescando de manera ilegal, es decir, pasa a pertenecer a la fuerza de seguridad o el Estado le da algún fin. Vamos a la parte de camiones. Todo automotor, acá estamos hablando de camiones. Puede ser todo camión que tenga una doble eje, es decir, que tenga doble eje, porque estamos hablando de medio de transporte. Camión, camioneta, combi, cualquier producto, cualquier transporte terrestre que haga transporte internacional, estamos hablando de tractor. ¿Qué es un tractor? Es un camión que tracciona. Para eso tiene que tener doble eje. Al tener doble eje, entonces se lo considera como medio de transporte de carga. Debe estar inscrito como agente de transporte o tener un agente de transporte que lo represente, tener el sistema de gestión de agente de transporte, debe estar inscrito en la CNRT, Comisión Nacional de Registro del Transporte, en la DINATRAN paraguaya o en los registros brasileros y chilenos o uruguayos de medio de transporte, es decir, un QUIT, un LAQUIT, un RUC, como dicen, es el registro único de contributivo. Cuando entra un camión a la zona primaria aduanera con carga o en lastre, debe presentar la declaración de los datos relativos al medio de transporte y su conductor, es decir, además decir que trae el CRT, quien conduce el transporte y sus documentos. Es decir, en el sistema se mira que esté inscrito como transporte internacional, primer punto. O las guías internacionales correspondientes a la mercadería, es decir, la carta de porte, que puede ser una, y los manifiestos originales de la carga, que son un MIC por cada medio de transporte. Puede venir una carta de porte para 100 camiones si ustedes quieren, pero cada camión trae su propio MIC DTA, Manifiesto Internacional de Carga, y si trae equipaje no acompañado también deberá presentar a quién pertenece, con la correspondiente declaración aduanera para el cruce de ese equipaje no acompañado, o de las encomiendas si es un medio de transporte que trabaja con encomiendas, con cartas. Un ejemplo, Mercado Libre, o esa que lleva producto, por ejemplo, a Argentina, Paraguay o Uruguay, debe presentar el equipaje no acompañado que lleva y las encomiendas en este caso. Es decir, los documentos del camión. El agente de transporte ingresará al sistema informático declaración sumaria, realizará el correspondiente MANI si es cargado, la patente del camión, declarará camión vacío o no, tránsito aduanero sí, va a declarar la patente del camión, en comentario la patente del semi, toda la declaración general, país de origen, bandera del camión, destino. Después va a pasar a la parte, una vez que está, le va a dar F3, va a validar la pantalla general, va a pasar a avanzar página, va a pasar a la página de los bultos, cargará los bultos. ¿Qué mercadería trae? Por lo general va a declarar de manera genérica la carta de porte, número de carta de porte, consignatario, quién es el consignatario, a quién va dirigida la mercadería, es decir, la última persona que va a tener, porque está el importador y el consignatario, ese es el mismo,
El sistema pide el consignatario, es decir, el que obtenga el original podrá, es el importador, a quien va dirigida la carta de porte. Entonces cargará los datos de la mercadería, pondrá el código de camiones 04, o 08 marítimo, 03 el aéreo y 03 también el ferrocarril y 05 contenedor. Y así tenemos bidones, fardos. Si vienen redes, se va a poner eh, fardos. Hay manojos, hay distintas, pero generalmente es 08, 07 unidad. Entonces, cada medio de transporte va a declarar unidades, cantidad de unidades, peso neto, peso bruto. Si vienen con un contenedor, el número de contenedor, es decir, las cuatro siglas, más el número de habilitación. Y ya, una vez presentado el MANI con la carpeta, se presentan la carta de porte, si viene cargado, el MIC de TA, el MANI impreso sellado por el agente de transporte. Los MIG-TA serán sellados en el control integrado en su parte, en el campo 16 o en el campo 16 si está vacío y no va a haber transbordo, en sus 10 originales. Y después lo que se va a hacer es, una vez que se libera la carga, se le entregará, uno quedará con la carpeta celeste o amarilla de MANI con el CRT MIG, y el MANI y un MIG de TA quedará para la aduana. El segundo MIG de TA queda para el agente de transporte, y los 8 restantes seguirán con el transportista para su correspondiente despacho en el país, o si sigue tránsito, se le entregará al correspondiente agente de transporte el octavo, el tercero, y después lo siguiente en cada aduana donde va hasta que llegue a destino. El ferrocarril cambia porque el ferrocarril no tiene carta de porte o CRT, entonces se llama TIF DTA, se emiten 4 originales, donde los 3 primeros, los 4 del mismo tenor, donde el TIF DTA o el tren, los 4 primeros hacen de carta de porte, el primero para la aduana de salida, el segundo para la aduana de entrada al país, el tercero va para el consignatario y el cuarto acompaña el tren durante todo el viaje a destino, y cuando se descarga toda la mercadería o las mercaderías, ese TIF de TA cuarto, ya sea madre o sea hijo, si la carga corresponde a un solo cliente, o si la carga, el manifiesto madre cuarto original, hace de declaración de tránsito aduanero o de MIC de TA, hace de MIC de TA como en la parte de transporte, y ese documento y llegará a destino, se firmará en la aduana de salida, recorrerá todas las aduanas, y después luego cuando viene vacío o cargado nuevamente, ese MIC, ya sea que se haya emitido otro MIC, con ese cuarto MIC se hará el MANI para la carpeta. Es decir, el tercero que dijimos, la carta de porte, ¿no? Se lo entrega al cliente, y el cuarto MIC es por el cual se hará el MANI correspondiente al medio de transporte ferrocarril, y luego ese medio de transporte se presentará el MANI. Ese será una copia original para presentar a la aduana, porque ese cuarto, luego de haber liberado el medio de transporte ferrocarril, deberá regresar con el tren hasta la aduana de origen, de donde salió, y eso se le va a llamar tornaguía, porque ustedes van a leer qué es la tornaguía y todo eso. Bueno, ya les expliqué que el cuarto es el que hace todo el recorrido y vuelve a la aduana de origen. Es decir, va a ser sellado en todas las aduanas donde ingrese. Las guías internacionales, ya les expliqué que son 4 originales, y las papeletas de vagón que corresponde a cada vagón, es decir, cada vagón traerá un documento especial que se llama papeleta, y ahí mostrará ese vagón qué consolidación tiene, para quién
va para poder identificar el vagón de a quién pertenece cada contenedor o a qué pertenece, si va a granel, a quién pertenece esa mercadería, si va en bolsa, en fardo. Por eso necesitas las papeletas para poder desenganchar o desembarcar la mercadería que no vas, que va a ser descargado en esa aduana y además seguirá tránsito y no se pedirá la descarga. Todo en el MIC, perdón, en el sistema informático, en el MANI, perdón. Después tenemos la aeronave. Toda aeronave que ingrese debe traer a bordo la guía aérea, declaración de la aeronave, su itinerario, es decir, todo el recorrido que hace, las escalas, la tripulación y la cantidad de pasajeros, si es un avión de carga compartido, y si es un avión solamente de carga, entonces solamente el piloto y su tripulación, y los ayudantes de descarga. Y deberá presentar la guía original de toda la carga y las guías hijas para poder desconsolidar la carga. Por eso dice el manifiesto o los manifiestos originales de la carga, incluida la declaración internacional de equipaje no acompañado de los pasajeros, es decir, todo el equipaje que viene también de personas que envían su equipaje de un país extranjero y que van a arribar 3 meses antes o 6 meses después al territorio aduanero. Ese equipaje quedará en la FIP hará su control y luego alguna persona que tenga el poder para retirar el equipaje lo hará sin el pago de tributo siempre y cuando el equipaje cumpla con las condiciones y que no haya cometido ningún ilícito. La aeronave traerá a bordo la lista detallada de provisiones de a bordo, es decir, todo el rancho que hablábamos hoy, todas las provisiones, el champán, la comida, si viene con personas, toda la comida y todas las bebidas, o si viene la tripulación y el piloto, todo lo que traen para el recorrido aéreo y las escalas que hace, todo lo que subió y trajo o tiene en ese momento como suministro, o sea, agua y los productos tanto de limpieza y productos para el consumo personal del piloto y su tripulación, y debe exhibir ante la aduana todos los sellos que ha obtenido en las aduanas diferentes, dónde cargó y qué descargó, y la aduana hará una revisión preliminar de que cumpla todo. Por lo general siempre cumple todos los requisitos. Y en disposición en contrario, sin perjuicio de obligación inherente a los pasajeros, no será necesario manifestar equipaje acompañado de esto. Es decir, si uno viene con un avión de carga compartida con pasajeros, cada maleta ya no corre a cargo de la línea aérea, ni viene con guía aérea, sino que cada equipaje pertenece a cada pasajero y tendrá que hacerse cargo de lo que lleva y se le imputará, si comete algún ilícito, se le imputará al pasajero que trae la mercadería en caso de ser un avión compartido de bodega compartida, con que también trae carga para despacho, en este caso es 6. Bueno, sobrante, faltante, cuando falta mercadería, resolución 3015. Los agentes aduaneros automáticamente, si falta mercadería o sobra mercadería, deberán informar al servicio aduanero mediante una novedad, cargar en el sistema informático, ratificar el sobrante o el faltante y deberán poner si hay un sobrante, el bulto lo deberá poner a la disposición del servicio aduanero, quien almacenará eso y debe informar la novedad para que se vuelva a girar con el mismo avión y que vuelva al origen donde pertenece el sobrante. Si hay un faltante, se informa la novedad y se procede de la misma manera. El servicio aduanero, mediante la novedad del ATA, eh, le comunicará al transportista que falta mercadería en ese vuelo correspondiente a una guía aérea de cierto agente de transporte que comunicó la novedad y la empresa eh, comunicará eso a todos los aeropuertos donde se haya descargado y podrá identificar dónde se encuentra el bulto faltante y se procederá a su reenvío al destino, que en este caso sería Argentina, para completar la carga, para así poder realizar el MANI correspondiente. Es decir, hizo el MANI, pero va a declarar como novedad faltante a la descarga
como una afectación sumaria con la misma carpeta de Mani. Es decir, que eso quedará en depósito, todos los bultos, hasta tanto arriba el último bulto. Cuando arriba el último bulto, entonces se procede al registro, a la cancelación del Mani y se le empieza a correr el plazo para que el despachante de aduana le dé la destinación de los 15 días. Cuando en la vía aérea falta mercadería, el mismo proceso. Cuando hay cargas sin manifestar en tránsito, es decir, se carga mercadería y no tiene, cuando se resulte sobrar bulto a la descarga y corresponde al aeropuerto donde se produjo el sobrante y no estuviera identificado en el manifiesto, se debe comunicar la novedad y en todo caso, si corresponde a a un bulto o una partida, se deberá esperar a que se envíe el correspondiente embalaje para poder entregar al servicio aduanero para que reembale la mercadería correspondiente con el embalaje especial correspondiente o reimprimir una papeleta para poder identificar ese bulto para poder agregarlo a la partida correspondiente. Pero se comunica la novedad de que hay un bulto sin marca, sin número. Cuando viene una carga sobrevolada, es una mercadería que sobrepasó, arribada por error, sobrevolada, es decir, resulta en sobrar bulto a la descarga, es decir, que viene una mercadería que corresponde a algún aeropuerto de escala, se comunica la novedad y se reenvía esa mercadería, se pone a disposición del servicio aduanero. El servicio aduanero permite la reexportación del bulto al destino correspondiente. Lo mismo, entonces, también tenemos cuando en la vía acuática, aérea, toda aeronave, cuando falta mercadería, debe proceder de la misma manera. El servicio aduanero, cuando hay faltante, comunicará la novedad al agente de transporte al momento del MANI, eh, hará una afectación sumaria de faltante a la descarga y entonces se remitirá a la empresa transportista donde se ha descargado el bulto que corresponde a la partida. La partida quedará en un depósito hasta tanto arriba el bulto faltante para que proceda al despachante a su correspondiente despacho aduanero. Cuando hay hechazón, pérdida o deterioro, es decir, cae un avión tiene un desperfecto y o hay una hachazón, pérdida o deterioro, la aduana va a aprender va a aprender de la mercadería procedente del hechazón. Es decir, que tendrá que salvaguardar esa mercadería si hay una hachazón, pérdida o deterioro. La hachazón se produce por medio de un siniestro. Cuando se ocurre un siniestro aéreo, durante el transporte del mismo, en el embarque o hasta la descarga deberá presentarse dentro del plazo de 2 días de que hubiera finalizada la descarga, ¿no? Si hubo un siniestro y el avión aterriza de emergencia o tiene un siniestro, se debe declarar por qué hubo hechazón, pérdida o deterioro de la mercadería, entonces la mercadería siniestrada se estima el volumen y cantidad de la misma y el nombre del propietario y se le da aviso de que su mercadería está total o parcialmente destruida o por siniestro y bueno, el seguro cubrirá esa mercadería. Si se acredita el siniestro, eh, el servicio aduanero y tiene el derecho a disponer de la mercadería con la entrega de conocimiento de carta de porte u otro documento que cumpliera la función y el titular deberá solicitar al respecto hay una destinación aduanera autorizada en importación a consumo en el estado en que se encuentre la mercadería, es decir, que se encuentra totalmente destruida, no podrá destinar, pero si está parcialmente destruida y puede recuperar algo, pero por lo general, si está totalmente destruida, no va a haber ningún tipo de destinación. Si hay permanencia a bordo del medio de transporte, bueno, la permanencia no se pide, pero a veces se puede pedir la permanencia para no pagar, para no pagar depósito. El servicio aéreo permitirá que toda o parte de la mercadería que arriba el medio de transporte
o declarada en la carga que no ha sido descargada permanezca a bordo para no pagar depósito. En la vía acuática, dentro de los 4 días del arribo del MANI, ¿no? Desde presentado el MANI, pedimos la permanencia a bordo. Y 4 días, después de los 4 días hay que descargar. En la vía acuática, permanencia a bordo hasta que se presente el MANI, se pide la permanencia, hasta tanto el avión no deba volver. En la vía automotor lo mismo, ya no hace la permanencia, queda hasta tanto no se haga control aduanero en el despacho de importación, es en el control integrado, por lo general ya no hace falta pedir permanencia porque ya el camión está cerrado con carpa o contenedor. En la vía aérea, cuando llega, se pide la permanencia, pero por lo general debe descargarse la mercadería, pero la que no va a ser aduana acá en Argentina permanece sin necesidad de que se pida, porque va a otro destino. La declaración podrá modificar los plazos previstos en el apartado anterior para presentar la solicitud de permanencia con el fin de adecuarlo a la evolución de las técnicas y prácticas comerciales. Si no hay el aeropuerto está con algún perjuicio o con faltante de lugar en depósito y el avión no tiene prisa para partir, se pedirá su permanencia hasta tanto se libere el lugar. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, la solicitud de permanencia deberá presentarse en todos los casos antes de la salida del medio transportador con una antelación suficiente para permitir la comprobación de la existencia a bordo de la mercadería respectiva. Antes que el medio de transporte aéreo se vaya, no vamos a pedir permanencia porque la mercadería va a volver sin hacer el... Entonces ya incurrimos en una transgresión aduanera, es decir, se presumirá que ha sido importada para consumo y el agente de transporte y transportista deberán pagar los tributos, porque son los únicos que tienen derecho a disponer. Es decir, si el avión va a partir de manera inmediata al exterior o va a hacer una nueva recarga de mercadería al exterior, deberá descargarse la mercadería. Es decir, que tenemos un plazo limitado de un día para que permanezca a bordo hasta tanto el MANI se ha presentado. Una vez presentado y si se pide la permanencia, permanecerá. Pero una vez que el avión, no, el piloto o la empresa pida que se tenga que descargar o desconsolidar, deberá desconsolidarse sí o sí la mercadería. Queda sometido al régimen de permanencia de mercadería sin necesidad que se solicite, la que está incluido el rancho, o provisiones rancho en acuático, las provisiones y suministro del avión, la pacotilla de los tripulantes del buque o las mercaderías que van en tránsito a otros destinos. Después tenemos la definición de descarga. La definición se entiende por descarga la operación por la cual la mercadería arribada, luego del MANI, dentro del mismo documento, el agente de transporte pide la descarga del mismo y es conducida la mercadería a un depósito, salvo el camión. Hablamos acá de buques, trenes o aviones, excepto el camión. La descarga solo podrá efectuarse previa autorización y bajo el control del servicio aduanero en los lugares durante el horario habilitado para ello. En posadas, por ejemplo, misiones, no tenemos depósito y en donde no hay depósito, los camiones por lo general hacen de depósito ellos mismos, el camión mismo, salvo la vía aérea o acuática, donde sí se podrá descargar la mercadería siempre que esté pedida dentro del sistema informático María. La mercadería que no corresponde a nuestro territorio sigue tránsito aduanero. Cuando hay que trasladar una mercadería de un lugar de descarga a otro un lugar de depósito, además de la descarga, se indicará la sigla IDA, ingreso a depósito aduanero. Y se indicará qué tipo de depósito es, el nombre del depósito, quién será el depositario, con las correspondientes garantías y que dé la garantía a la aduana de que esa mercadería no incurre en ninguna infracción. La totalidad de la mercadería incluida en el manifiesto de carga que estuviera destinada al lugar de arribo deberá ser descargada, con excepción de aquella que vaya a otros destinos. O permanencia a bordo o transbordo a otro medio de transporte, por ejemplo, si se va a hacer un removido, es decir, mercadería importada, va hacia Tierra del Fuego desde Buenos Aires, entonces se cargará en un buque que vaya a Tierra del Fuego, entonces será un transbordo. Ese transbordo va a ir en régimen
de removido hasta, hasta hasta la parte de Tierra del Fuego donde será descargada y le dará destinación. Puede descargarse la mercadería incluida en los manifiestos de rancho, acuático o los suministros del avión. Recepción de la mercadería en depósito. Primero, la mercadería descargada puede ser recibida en un depósito autorizado, puede ser privado o público, hasta tanto de oficio, se le asigne a oficio o un despachante de aduana le cambie de destinación. La mercadería, una vez que el money está realizado y se descarga y va a un depósito, recae en el régimen de destinación suspensiva de depósito de almacenamiento. Usted dice, pero ¿dónde declaro eso? No, no hay que declararlo. Queda en ese supuesto. Ese es el supuesto, ese es el limbo o el espacio o el vacío que hay entre la manifestación de carga o la declaración o el ingreso o el arribo y la declaración del MANI terrestre, acuático, aéreo, de cualquier medio de transporte, con la mercadería independiente si va a depósito o va en tránsito hacia otra aduana del interior, en una importación, la destinación está en el depósito en un espacio vacío o en un vacío legal que se llama destinación suspensiva de depósito de almacenamiento, que no es lo mismo que el ingreso a depósito de almacenamiento que pidió la gente de transporte. Eso es una afectación sumaria dentro del MANI. La mercadería que ingrese debe ser de primera calidad y queda ahí hasta tanto el despachante en los 15 días le dé la destinación correspondiente a la importación a consumo o temporario. Si está en mala condición, se le da aviso a la aduana, se pesa la mercadería, se ve el tipo de deterioro, si hay signo de violencia en la mercadería o de rotura de algún precinto, rotura de alguna entrada a la mercadería, la aduana comunicará la novedad a la gente de transporte y de controlar la mercadería si no es grave y no ha afectado a la mercadería, la aduana va a permitir el reembase de la mercadería o ponerlo en un lugar acorde a donde pueda ser resguardada para que el despachante pueda darle destinación. Si está en muy mala condición, la aduana o ha sido violentada y resulta de que el control falta mercadería, se le consignará al agente de transporte y al depositario, una vez que ingresó al depósito, en este caso al depositario, como importador a consumo y deberá pagar todos los tributos por la mercadería que haya quedado en mala condición. Es decir, si falta mercadería o fue violentada, se presumirá sin prueba en contrario que ha sido importada para consumo y deberá pagar todos los tributos. Habilitación precaria de los depósitos siempre es precaria. ¿Por qué? Porque se debe otorgar una garantía de más de 2 millones de pesos, 2 millones de dólares, perdón, por 2.000 metros cuadrados. Se le dirá si se habilite para todas las mercaderías, para cualquier especie de mercadería, para importación, para exportación, para una determinada persona, para un solo titular, para varios titulares, para IMPO, para EXPO, para líquido, para mercaderías, carga seca, carga líquida, para gas, si es un depósito multiuso. Todo eso se va a hacer administración estatal. Todo eso se debe administrar en aduana para que cuando vamos a abrir un depósito, o bien la aduana va a realizar un depósito fiscal. Faltante la mercadería. Si falta mercadería, se le imputa al depositario, sin prueba en contrario, que ha sido importada para consumo la mercadería y es el deudor de las obligaciones tributarias de importar la mercadería y pagar los tributos correspondientes si falta mercadería, porque él es el máximo resguardador de la mercadería. En el supuesto previsto en el apartado anterior dice, es solidario todo aquellos que tuvieron estuvieron ahí cuidando la mercadería, con el beneficio de exclusión respecto al depositario, es decir, agente de transporte, despachante de aduana, importador, porque ellos no pueden entrar y salir al depósito sin autorización de la aduana y además el depósito mismo es una primaria. El depositario no será responsable si la mercadería al momento de comprobarse el faltante y
La mercadería conserva el peso, la cantidad, el lugar y no tiene ningún signo de ser violentado o mala condición. Y, y resulta que al abrir los bultos la mercadería no es la que está declarada, entonces ahí el depositario quedará exento porque tendrá cámara de seguridad y con las filmaciones podrá demostrar y exonerarse de la culpa que la mercadería que ingresó ahí, él no tocó la mercadería. La responsabilidad y sanciones recaen sobre el depositario y todos los que hayan estado en el depósito y se pueda demostrar que han tenido contacto con la mercadería y los ilícitos que hubieran cometido, se le imputará al que haya cometido, ya sea los que estén en el servicio aduanero a cargo del control de la mercadería en el momento en que se a prima facie se pueda ver el ilícito. Si se deteriora o se destruye la mercadería en depósito, debe ser considerada en el fin del despacho como si hubiera sido importada en el estado en que ya se encontrara, es decir, totalmente destruida o total parcialmente destruida y pagará los derechos de acuerdo al oficio que dé la aduana. Cuando el deterioro o destrucción hubiere producido algún siniestro, o sea, un incendio, cualquier tipo de siniestro grave, el depositario, quien tuviera derecho a disponer de la mercadería, con posterioridad al momento en que de tomarse en consideración el efecto de la valoración y ante el vencimiento del plazo de los 15 días, del plazo del comienzo de importancia de la mora prevista, es decir, que ya está en mora el despachante, el servicio aduanero, cobrará los tributos a la mercadería en forma proporcional a la destrucción de la mercadería y esto lo hará de oficio. La dispensa prevista en el artículo 1 no será aplicación en el momento de producirse el siniestro si los tributos ya están pagados, garantizados y el interesado no hubiere retirado la mercadería en el plazo de 5 días de contado de su libramiento y su notificación por medio del depositario que ya está libre. O sea, una vez pagados los tributos y 5 días hábiles ya está nacionalizada. Si se quemó la mercadería, perdió, el despachante presentó todo y está librada y no vino a retirar, entonces ya no es culpa del depositario, sino que la mercadería no tenía que estar en ese lugar, sino ya haberse sacado del depósito. El interesado que estuviera en mora en el pago de los tributos también deberá pagar los tributos por la mercadería en el estado en que ya se encontrara. Durante la permanencia bajo el régimen de depósito e importación no podrán efectuarse respecto a ella otros actos materiales que los reconocimientos, traslado o aquellos que fueran necesarios para su conservación en el estado que hubieran ingresado. No se puede tocar los bultos, artículo 209. Y la aduana sí podrá, si los bultos hubieran sido movidos, tocados, cambiados los embalajes, el que dio la orden para el cambio de los embalajes, ya sea de buena fe o de mala fe, la aduana le imputará como si fuera importado a consumo y se presumirá siempre al contrario que así importada para consumo o tentativa de contrabando. Todos los gastos que se originen en la parte de los artículos anteriores están a cargo del interesado, es decir, del importador que paga el depósito. Los depósitos fiscales tiene que ser el depósito de estatal o privado, debe tener, primero, cumplir, si es fiscal, del Estado, tiene que tener el egreso de mercadería, el egreso ingreso de mercadería, tiene que tener sistema informático María, debe estar autorizado para que sea zona primaria. La resolución 3343 habla de que el lugar tiene que estar habilitado para operaciones aduaneras, debe tener de indicar para qué, si los depósitos van a ser para todas las mercaderías, para sólido, líquido, gaseoso, solo para gaseoso, solo para líquido, solo para sólido, solo para exportación, solo para importación. El inicio del depósito será plan barrido, es decir, que tendrá que ser un depósito de más de 2.000 metros cuadrados, limpio, sin ningún tipo, solamente con una parte para la casilla de aduana o un tinglado donde pueda tener el control del servicio aéreo de ingreso y salida del medio de transporte y lo demás puede ser al aire libre con muros de hasta 2,5 metros o alambrada hasta 3 metros, 2,50 metros. El perímetro debe tener 2,50 metros. Los depósitos pueden ser particulares, planta industrial o comercial. Se permite la venta en el depósito. Puede estar en el puerto, en el muelle, en un atracadero, en una zona secundaria, en medio de un campo, en cualquier lugar, o cerca del puerto, que generalmente están cerca del puerto, o en el puerto mismo. Pueden ser tanques o esferas, boca de entrada, salida, la mercadería, pueden ser tanques de gas.
pueden ser para el tema del gas, el tema de los líquidos, los químicos, puede ser para todo tipo, para exportación, solamente para importación, para mercadería refrigerada. Todo eso se indica cuando uno va a pedir ser depositario de la mercadería. Debe tener lugar para balanza, debe tener comunicación vía internet, debe tener higiene, seguridad, debe tener sistema informático María para que la aduana y el depositario hagan los ingresos a zona primaria aduanera, ida o egreso de depósito aduanero, equipamiento de depósito para que la aduana haga los formularios, los MIG-DTA y todo lo necesario. Debe estar habitado por la municipalidad, por o el lugar donde va a ser almacenada la mercadería, tener todo el recaudo necesario para la producción de alimentos o el manipuleo de alimentos, una póliza de seguro que avale todas los problemas que pueda haber en el depósito para que pueda funcionar. Tiene que tener lugar para estacionamiento de camiones, para su arriba, la aduana de destino o de salida, para equipamiento para carga y descarga de contenedores, también para hacer el MIG-DTA, porque si viene por vía acuática y debe llevarse a otro destino, debe generarse un manifiesto internacional de carga para hacer su tránsito terrestre hasta la aduana de despacho. El permisionario debe tener el depósito a plan barrido. Debe ser una persona de existencia de edad, lo puede ser una persona, generalmente una empresa, Exolgan, TRP1, TRP2. Debe tener las garantías habilitadas. Las garantías pueden ser de 100.000, 1 millón de dólares, perdón, por, por, por 2.000 metros cuadrados y cada 50 metros son 100.000 dólares por 2.000 metros cuadrados y 1 millón de dólares, ya si uno quiere agregarle sin más metros cuadrados. El régimen legal para todas las vías es la misma: 5 días de contado a partir de la descarga, en vía terrestre hasta el día siguiente de arribo de la vía aérea, lo mismo. La mercadería queda en depósito. Si falta mercadería, corresponde al depositario el pago de los tributos. Esté prohibido no la mercadería. En el caso que en el depósito haya mercadería eh, que no esté que haya pasado los 15 días y haya pasado más de 60 días, se procede a subasta mediante la valoración de oficio y o clasificación de la aduana. Se le informa primero, el depositario informa a los interesados para que pasen a retirar y pagar los tributos. Si no realizan tal hecho o no se da despacho de la aduana de oficio, la mercadería se considera abandonada a favor del Estado y se procede a su venta para el cobro de los tributos. Clase de habilitación: depósito general, depósito particular para todas las mercaderías, depósito particulares para un tipo de mercadería o un grupo de mercadería para una persona o para varias personas, para un grupo de personas. La autorización de la habilitación: el depósito particular en el área metropolitana y jurisdicción del interior, todo es la administración de aduana por 5 años. Otorga la prórroga, le otorga el depósito, que pueden ser prorrogables automáticamente. La aduana puede, en todo caso, si el depositario no incumpliere, hacerse cargo y pasar a depósito de depósito privado, depósito de particular a depósito fiscal. Si viere que generalmente la aduana ve que es remunerable, les quita la concesión y toma la aduana el control del depósito. Se cancela la inscripción de la habilitación por incumplimiento y la inscripción del permisionario y la habilitación. Si se le niega la prórroga del depósito, la aduana operará hasta tanto liberar todas las cargas que haya ahí y podrá cerrar el recinto o proseguir como depósito fiscal. El servicio aduanero tendrá total control en el depósito. eh, Permanente podrá requerirse prestación. El servicio aduanero será permanente en un depósito que sea portuario o aéreo, es permanente. No permanente deberá requerirse la prestación de servicio aduanero para cada operación cuando el depósito esté habilitado tuviera una actividad discontinua, o sea, para un depósito particular.
Se considera que el depósito tiene actividad continua cuando exista ingreso y egreso de mercadería todos los días, resolución 894. Todos los días, todos los meses, es decir, un depósito habitual. La aduana, el servicio aduanero se realizará de acuerdo a las resoluciones 2193 y 894, su actuar dentro del depósito. El permisionario aquí dice que debe solicitar por el OMB 2164 en 3 ejemplares, la apertura del depósito, debe certificar la firma en caso ante escribano público, presentar a la aduana y esperar si le habilitan o no el depósito, si le habilitan o deniegan. Una vez registrada la solicitud, la aduana correspondiente al lugar, si es del Cava o del interior, va a indicar va a mirar que cumpla los requisitos, va a pedir que cumpla con la garantía y le dará 5 años prorrogable al depositario para poder lucrar con el ingreso salida de mercadería, como dice acá en este caso, ¿no? Para no leerlo tanto, acá especifica división de registro, dónde va cada de los 4 originales, van 2 al registro y 2 van a la aduana, donde se va a inscribir. La suspensión o baja es por incumplimiento. Además del depósito deberá quedar a plan barrido dentro de 60 días subsistirán, es decir, una suspensión o baja. En 60 días debe limpiarse el depósito porque ya la aduana le ha quitado la concesión. Los gastos para el traslado de mercadería a otros depósitos habilitados estarán a cargo del depositario sancionado. Esto cuando incumplió con o cometió una falta grave dentro del depósito. Después tenemos terminales portuarias como Ezeiza, el mismo procedimiento. Y bueno, hasta aquí quedamos entonces con esta parte de operativa. Hasta tanto, la próxima vez hablaremos de transporte multimodal. Hasta luego.